Hola a todos y bienvenidos a este nuevo domingo que podemos juntarnos para alabar al Señor, para bendecirle. Y me gustaría empezar leyendo un salmo que nos va a animar y nos va pues, a proponer que en esta mañana alabemos al Señor, que le bendigamos. Y dice así el Salmo 113. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al hombre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y este es nuestro Dios, un Dios al que tenemos que alabar, al que tenemos que bendecir, así que os animo a que en esta mañana tengamos un tiempo en el que rindamos culto al Señor, en el que rindamos culto a nuestro Salvador y en el que nos ofrezcamos como un sacrificio de alabanza a Él. Y vamos a hacer una oración para empezar. Señor, te damos gracias por poder, Señor, volver a juntarnos y por poder estar este domingo juntos para alabarte y bendecirte, y queremos que lo que hagamos hoy pues sea para tu gloria, que sea para tu honra, que como hemos leído tu nombre sea alabado, que tu nombre sea bendito, tú que te has acercado y te has hecho hombre para acercarte a nosotros y para que te conozcamos, para vivir en nuestra tierra y así ofrecernos salvación. Gracias por ser tan bueno, por ser tan bondadoso con nosotros, y en esta mañana tu pueblo te quiere alabar y te quiere bendecir. Amén. Así que vamos a cantar y vamos a bendecir al Señor juntos. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir?
gracias por salvar mi alma. Él vino para morir por ti, por mí, toda deuda Él pagó, vida nos dio, en una tumba acabó, mas luego resucitó, pues Él es el vencedor, pues Él es el vencedor, pues Él es el vencedor. Una oración, si os parece, presentando pues nuestros corazones, presentando también pues lo que voy a exponer para que el Señor haga que, bueno, pues que el Espíritu Santo hable en nuestra vida y que esto pues nos haga crecer, nos siga santificando y nos siga pues haciendo pues vivir en esta vida cristiana que a veces es un tanto difícil, pero que el Señor pues y el Espíritu Santo nos va guiando. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos acercarnos de nuevo a ti, Señor, y gracias porque tú estás aquí, Señor, porque el Espíritu Santo está en medio nuestro y como siempre que nos acercamos a la Biblia, pues tú quieres hablarnos, Señor, y te pedimos pues que en esta mañana me ayudes a exponer correctamente lo que en ella está escrito, pero también que prepares nuestra vida, que prepares nuestro corazón, Señor, para examinarla, para analizarla y para guardarla, Señor, para que pueda dar un buen fruto, para que pueda dar crecimiento en nuestro interior, y que esto, Señor, nos lleve a parecernos más a ti, a parecernos pues más a Jesús en toda nuestra manera de vivir. Gracias por la revelación que tú nos has dado y queremos pues en esta mañana con humildad, Señor, venir ante ti y pedir que tú nos hables y que tú pues sigas trabajando en nosotros. Amén. Amén. Creo que si miramos la sociedad en general, y miramos hacia atrás, vemos que con el paso de los años la sociedad va cambiando, va evolucionando y cada vez pues las generaciones son diferentes. Si vemos las personas que nacieron entre los años 1928 y 1945, es una generación que se conoce como la generación silenciosa, una generación que experimentó 2 guerras mundiales, que en España vivió la guerra civil, que en otros países pues vivieron diferentes cosas, y es una generación que nació y creció viviendo en austeridad, viviendo sin tener demasiados caprichos, sin tener demasiadas cosas, y vivieron, y esto fue lo que marcó a esta generación. Tras esta generación llegó la generación Baby Boom, que como se conoce, nacidos entre 1946 y 1964. Ellos experimentaron un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, y quizás su característica principal es las ganas y el interés y una ambición clara por querer progresar y por querer conseguir muchas cosas. Tras esto llegó la que se conoce como la generación X, desde los años 1965 al año 1980. Estos vivieron la conocida como revolución sexual. Las mujeres entraron de una manera mucho más masificada al mercado laboral y claramente había una gran obsesión de éxito en esta generación. Tras esta apareció la generación Y, o los conocidos hoy en día como millennials, desde el año 1981 hasta el año 1993, que hemos crecido, y allí me meto yo, porque estoy dentro de esta generación, en el inicio de la digitalización. Empezaban a aparecer los ordenadores, la tecnología avanzaba, y somos una generación que nos encanta quejarnos, que nos pasamos la vida quejándonos de todo. Tras esto llegó la generación Z, o los Centennials, del año 1994 al 2010, por aquí ya tenemos algunos de ellos también, una generación irreverente, una generación comprometida con el medio ambiente, con la justicia social, pero una generación que toma en poco en cuenta las generaciones anteriores, que no les importa demasiado lo que otras generaciones hicieron anteriormente. Luego aparece la generación última que llaman la generación alfa, que se podría decir que han nacido con un móvil debajo del brazo, que cogen una tablet, cogen cualquier móvil y saben más que cualquiera de nosotros, empiezan a trastear y de esto no se sabe realmente cómo va a ser esta generación, cuál va a ser su característica principal. Y por último,
la que yo creo que se acabará llamando así los nacidos a partir del año 2020, que les acabarán llamando pandemials, claramente por la pandemia en la que estamos metidos, y seguramente van a vivir consecuencias y van a crecer en medio de una crisis económica y de salud que va a marcar claramente su crecimiento y su desarrollo. Cada generación tiene cosas diferentes, rasgos que les diferencian de las otras, necesidades y maneras de ver la vida que no tienen nada que ver los unos con los otros, no tienen nada que ver pues las personas que son más mayores con la manera de ver que tienen por los más jóvenes o que tenemos los que estamos quizá en edades intermedias. Y a partir de mi generación, de los millennials, la capacidad de atención desciende de una manera brutal. Muchos deportes han planteado incluso para poder alcanzar a mi generación y a las siguientes, reducir la duración porque ven que no somos capaces de estar suficientemente atentos durante el tiempo que llega a durar pues cualquier evento o cualquier partido. Y esto creo que también ha afectado en cierta manera a la Iglesia. Y creo que aquí hay una pregunta: ¿qué debe hacer la Iglesia ante las nuevas generaciones? ¿Tiene que adaptarse? ¿Tiene que seguir manteniéndose igual? ¿Puede adaptarse en cierta manera, pero en otras cosas no? La verdad es que si miramos la Iglesia de hace 30 años, es una Iglesia diferente a la actual. Es verdad que muchas cosas seguimos pareciéndonos, pero la ética ha cambiado. Yo recuerdo que a mi madre de pequeña le decían que ir al cine era pecado. Hoy en día nadie es capaz de decir esto. Sabemos que podemos ir al cine sin ningún problema, que no estamos haciendo nada malo, aunque quizás sí que deberíamos plantearnos a veces las películas que vemos. Pero eso es otro tema. Pero sí que la Iglesia ha ido adaptándose en cierta manera a la sociedad y a cómo las generaciones han ido avanzando. Y creo que en parte es algo positivo. Pero por otra parte, quizá la Iglesia debería haber afectado a las generaciones y no dejar que las generaciones afecten a la propia Iglesia. Y una de las cosas que creo que más se ha visto afectada es la oración. La manera en que la Iglesia se relaciona con Dios, la manera en que los cristianos nos relacionamos con Dios. Yo recuerdo de pequeño que en la iglesia donde yo estaba se podían hacer vigilias hasta las 4, las 5, las 6 de la mañana. Hoy nos piden que estemos más de 40 minutos orando y se nos viene el mundo encima. Se nos hace esto una montaña. ¿Cómo vamos a estar tanto tiempo? Y creo que tenemos y necesitamos revisar cuál es nuestro entendimiento de la oración. ¿Cuál es la función de la oración en nuestra vida como creyentes individuales, pero también en la Iglesia? Y de eso es de lo que en esta mañana me gustaría hablar y me gustaría que reflexionásemos juntos. Así que, si tenéis Biblia y queréis pues acompañarme, vamos a ir al Evangelio de Lucas, a los versículos del 1 al 13. Evangelio de Lucas, capítulo 11, los versículos del 1 al 13. Lucas 11, del 1 al 13. ¿Sí lo tenéis? Dice así el texto. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, aquí se refiere a su insistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Amén. El texto comienza con una petición un tanto extraña. Al menos creo que en nuestra generación, en el tiempo actual, resulta extraño que alguien le pida a otro: enséñame a orar.
Pero los discípulos sí que fueron a Jesús y le dijeron, oye, mira, igual que Juan el Bautista está enseñando a sus discípulos a orar, enséñanos cómo nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Y la realidad es que en aquel tiempo era normal que el maestro, que el rabí, enseñase a sus discípulos, a aquellos que le seguían, cómo tenían que relacionarse con Dios. Hoy en día nadie va a ir al pastor y va a decir, oye, Ramón, enséñame a orar, enséñame cómo tengo que orar. Quizá alguien que empiece, pues quizá pueda tener esta necesidad, pero aparentemente ninguno de los que ya llevamos tiempo como creyentes en la iglesia vamos a ir a nadie a decirle enséñanos a orar. Pero creo que sí que hay cosas en las cuales tenemos aún que aprender, cosas que quizá tengamos que revisar de nuestra manera de hablar con Dios y de relacionarnos con Él. Y la Biblia nos da las claves que necesitamos para entender y ver cómo tenemos que orar, cómo debemos hacerlo. La Biblia nos enseña que la oración es algo que va dirigido a Dios y que no tiene que ver y que no tiene que importarnos quién nos está escuchando o quién no. La Biblia nos enseña que la oración tiene que ver con nuestro corazón, cómo se conecta con Dios, y que no tiene demasiada importancia lo que el resto de personas puedan pensar de lo que decimos y de cómo lo decimos. La Biblia nos enseña que la oración es parte vital de la vida cristiana, que el máximo tiempo de oración que pasemos no tiene que ser en la iglesia, sino que tiene que ser en nuestra casa, en nuestra intimidad, cuando nadie nos ve. Si tu mayor tiempo de oración es la iglesia, tienes que replantearte tu vida cristiana, porque la oración es parte vital de nuestro día a día. Igual que necesitamos leer la Biblia, que es el alimento, el Espíritu Santo nos habla a través de ella y nos relacionamos con Dios a través de la oración. Así que diariamente es necesario que oremos. La Biblia nos enseña que la oración tiene que ser sincera, que no tiene que buscar imitar a otros, que tu oración no tiene que ser igual que la mía, ni igual que la que tienes al lado, ni igual que la del pastor, que la oración tiene que ser con tus palabras, con tu manera de expresarte, que no hay que orar en la Reina Valera de 1960, que tú tienes que orar con tu vocabulario, de una manera sincera, de una manera real, abriéndote el corazón delante de Dios. Así que la realidad es que aunque llevemos muchos años de creyentes, aún podemos aprender a orar. Aún hay cosas que podemos mejorar. Aún hay cosas que podemos analizar y quizá cambiar o quizá pues mejorar para que nuestra oración sea una oración sincera, que nace del corazón, que no esté llena de repeticiones que al final no quieren decir nada o de palabras que a veces decimos que no sabemos ni lo que significan. Nuestra oración tiene que ser una oración sincera. Y Jesús, ante esta petición de sus discípulos, les ofrece una oración modelo. Jesús aquí no estaba diciendo a sus discípulos que tenían que repetir estas palabras como vemos que hacen los católicos, sino que Él ofrece un modelo de oración que también nos sirve para nosotros hoy en día. Y creo que hay tres cosas, no vamos a analizarlo palabra tras palabra porque no acabaríamos, pero hay tres ideas, tres partes que nuestras oraciones en nuestra intimidad en la iglesia deben tener. Y la primera de ellas es la adoración. Y la alabanza, dice el texto, versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La adoración lo que hace es colocar a Dios en el centro. La adoración y la alabanza lo que hace es que nuestra mente y nuestro corazón se pongan a mirar y a contemplar a Dios. Igual que podemos ir a la montaña un día y quizá contemplar pues un amanecer, un anochecer en la playa, podemos contemplar un cuadro. La adoración lo que hace es que nuestro corazón se pare a contemplar a Dios. Que nos pongamos a pensar en su santidad, en su amor, en su justicia, en su poder, en su rectitud, y que nos abstraigamos de quien nosotros somos. Hoy en día la meditación asiática y de las religiones pues más orientales hablan de vaciar la mente, de liberarnos de todo. La Biblia nos enseña lo contrario, nos habla de que llenemos nuestra mente de quién es Dios, que pensemos en quién es Él, y nuestra oración necesita que pensemos en todas estas cosas, porque cuando adoramos a Dios lo ponemos en el centro, lo colocamos como el protagonista, y esto hace que veamos cómo somos nosotros. Cuando vemos la santidad de Dios, nos damos cuenta de lo pecadores que somos nosotros. Cuando vemos el amor de Dios y pensamos en Él, nos damos cuenta de cuántas veces nosotros quizá odiamos a otros.
Cuando vemos la justicia de Dios, vemos como tantas veces nosotros hacemos cosas injustas. La realidad de cuando vemos y contemplamos a Dios revela qué hay en nuestros corazones, afecta a nuestra vida y también afecta a nuestra manera de orar y de relacionarnos con Él. Lo siguiente que vemos que habla Jesús es de la petición. Nuestras oraciones necesitan estar también llenas de adoración, pero también llenas de petición. Dice el final del versículo 2 y versículo 3, «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Y Jesús presenta aquí dos peticiones diferentes. Por un lado, una petición por aquello que es espiritual. Cuando Jesús dice, «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra», Jesús está diciendo que necesitamos clamar a Dios, que su voluntad se haga en nuestra vida, que su voluntad se haga en la iglesia, que su voluntad se haga en la sociedad donde vivimos. Esto debería llenar nuestras peticiones. Nuestro tiempo de oración cuando pedimos debe tener una parte espiritual. ¿Cuánto tiempo pasas tú en tu tiempo devocional pidiendo por la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi familia, que se haga tu voluntad en la iglesia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a esto? O quizá mejor dicho, ¿cuánto nos importa que la voluntad de Dios sea la que se haga? Porque cuando no oramos para que Dios haga su voluntad, lo que estamos haciendo es orar para que se haga la nuestra. Nos vamos al otro extremo. Pero cuando pedimos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, en otras palabras, lo que le estamos diciendo es, Señor, haz que mi corazón lata, piense, sienta y quiera lo mismo que el tuyo. Alinea mi voluntad con la tuya. Acércame a tu voluntad. Así que necesitamos que nuestras oraciones se llenen de oración espiritual. Pero por supuesto también hay espacio para la petición material. Jesús habla de quizá el alimento más básico que existe, el pan. Danos hoy el pan de cada día. Y esto no quiere decir que no podamos pedir pues, por caprichos o por cosas que queramos, pero lo que creo que Jesús sí que estaba queriendo dejar muy claro es que necesitamos pedir por las necesidades básicas, que nuestras oraciones tienen que pedir por aquello que es básico para el sustento del día a día, que tenemos que ser capaces de estar contentos cuando tenemos lo básico. Y hay algo que me llama la atención. Jesús no dice, Señor, dame el pan, dame a mí el pan de cada día, sino danos el pan de cada día. Jesús está hablando en plural, y es que cuando oramos, no solo tenemos que ir con nuestras peticiones, tenemos que ir también con la de los demás. Tenemos que pedir a Dios que Él supla al que está necesitado, que Él sane al que está enfermo, que Él dé fuerzas al que está desconsolado, que Él dé ánimo al que está decaído. La oración no es el lugar donde solamente nos presentamos nosotros, y hay espacio para ello, pero tenemos que acordarnos los unos de los otros. Yo no sé si tú en tu tiempo devocional te acuerdas de orar, si miras a tu alrededor por los que estamos aquí, pero debiéramos dedicar tiempo a orar unos por otros. Quizá digas, bueno, es que si oro muy detalladamente por cada uno, pues se me irían las horas y no tengo tanto tiempo. Está bien, dedica cada día a orar por una de las personas que estamos aquí, por una de las personas que formamos esta iglesia, porque todos necesitamos que oren por nosotros. Yo necesito que oréis por mí, y estoy seguro que vosotros necesitáis que yo también ore por vosotros, porque todos necesitamos que esto sea así. No olvidemos las palabras de Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y a veces pedimos y no recibimos porque nuestro enfoque es incorrecto, pero cuando pedimos por los demás, ese enfoque siempre está bien. Así que pidamos también por otros. Y lo tercero que presenta Jesús en este modelo es el arrepentimiento. Versículo 4 dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tras la adoración, tras ver lo increíblemente santo que es Dios, tras ver cómo Él es de admirable, esto va a llevarnos a vernos a nosotros y tener que arrepentirnos. Cuando nosotros nos comparamos con Dios, solamente puede salir de nosotros, Señor, perdóname. Señor, lo siento. Señor, ayúdame. Porque nuestra comparación es tan grande, es tan bestia, que nos vemos tan sucios, que esto nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, sin ninguna duda, es la evidencia más clara
de que somos hijos de Dios? ¿Te arrepientes continuamente de tu pecado? ¿Agradeces a Jesús que Él haya cubierto y haya perdonado todo lo malo que has hecho? ¿Crees realmente que Jesús te perdona? Porque a veces podemos ir a Dios y no creer que nuestro pecado es perdonado. Y eso realmente no hace que no sirva de nada. Y esto, ¿sabes cómo se evidencia? En el perdón que tú tienes hacia otros. Y dirás, bueno, Ángel, ¿cómo que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar? Bueno, no es exactamente así, más bien es al contrario. La persona que hemos recibido y hemos entendido y hemos experimentado el perdón que Jesús nos ha dado, no puede no perdonar a otros. Es imposible. Si yo creo que Jesús con su sangre ha pagado por tu pecado, por tu ofensa a Dios, y yo no te perdono, lo que estoy diciendo es que mi justicia es más grande que la de Dios. Que creo que Jesús te perdona y que el Padre te perdona por Jesús, pero que el sacrificio de Jesús no es suficiente para cubrir el daño que me has hecho. Y entonces lo único que se demuestra en ese momento es que no hemos entendido nada. Aquel que ha experimentado el perdón de Jesús no puede ser que no perdone a otros. Y el verdadero arrepentimiento no solamente son palabras, no solo son emociones, unas lagrimitas, un poco de dolor. El verdadero arrepentimiento trae cambio. Trae una manera de vivir diferente, son acciones. Y Jesús también lo dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y es que el arrepentimiento viene acompañado de un deseo real y fuerte en nuestro corazón, de no querer volver a caer y no volver a pecar en las mismas cosas. Y por eso necesitamos orar, Señor, líbranos del mal. Señor, guárdanos de la tentación, no permitas que caigamos, ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos a que cuando llegue la tentación, a estar fuertes y soportar, a encontrar la salida que tú has preparado para que huyamos de ella. Ayúdanos a que el Espíritu Santo nos haga resistir cuando vengamos a estar cerca de caer de nuevo en lo mismo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero si caemos, porque creo que esto nos ha pasado a todos, que oramos, Señor, ayúdame a no caer, perdóname por esto que he hecho, y volvemos a caer. No desfallezcamos. Podemos seguir yendo a Dios y decirle, Señor, líbranos del mal. Señor, perdóname. Señor, no me dejes caer en la tentación, guárdame de caer. Y el Señor está atento a nuestros oídos. Y tras este modelo de oración, Jesús quiere presentar dos parábolas. Una parábola, para que lo tengamos, aunque seguro que todos ya lo sabemos, era una ilustración, era una historia cotidiana que Jesús utilizaba para explicarla y de esta manera enseñar una enseñanza central, una enseñanza importante que pues, aquellos que oían pues, tenían que aprender. Y Jesús, después de este modelo de oración, quiere presentar dos parábolas que va a ayudar a que entendamos también dos cosas más importantes de cómo debemos orar. Tenemos claro que cuando oramos tenemos que adorar a Dios, que podemos pedirle, que tenemos que arrepentirnos, pero ahora Jesús también va a hablar de cómo debemos hacer esto. Y la primero que hace es presentar una parábola de dos amigos. Cuenta que un amigo estaba en su casa y parece que se le aparece a alguien pues de noche, a medianoche, y le pide pues comida. Y como en aquella época era obligatorio el ser hospedador, que si alguien venía a tu casa tú tenías que ofrecerle que entrara y darle alimento y darle cobijo, de repente se encuentra que no tiene nada para darle a este que ha llegado. Así que sale de su casa y va a buscar a un amigo que tiene y para que le dé unos panecillos para poder darle de comer. Lo primero que creo que vemos es que este hombre quizá era alguien imprudente. Si ellos sabían que tenían que estar preparados por si alguien venía a su casa para alimentarle, pues quizá lo más normal y lo más lógico sería pues haber tenido siempre algo en la despensa para que si alguien viene poder alimentarle. No sabemos si él sabía que iba a llegar este amigo o no, pero vemos que como no tiene, dice, bueno, pues voy a ir a casa de mi amigo, que este seguro que tiene y me va a poder dar para poder alimentar a este viajero que llega. Y creo que hay dos cosas aquí que podemos ver. La primera es la importancia de estar preparado. Si este
sabía que el que venía a su casa iba a llegar, pues lo lógico hubiese sido que fuese a comprar, pero si no, al menos él tendría que haber tenido, pues como os decía, algo en la despensa preparado por si alguien aparecía, pero no era así que le tocó salir de noche a molestar a otro. Y creo que esto nos enseña a que la oración no es algo que solamente hay que hacer cuando tenemos una urgencia. A veces usamos la oración como el amuleto para que Dios haga alguna cosa. Pero la oración no tiene que ser algo solamente de urgencia, tiene que ser algo habitual en nuestra vida. Algo que ejerzamos y algo que trabajemos en ello cada día. Y lo segundo es la seguridad que tenía este hombre. Se va a medianoche a molestar a un amigo. Y él tenía que tener muy claro que su amigo le iba a dar y que su amigo iba a tener. Y creo que a veces podríamos caer en el error de no hacer como este hombre. ¿Cuántas veces, y al menos a mí me ha pasado muchas, cuando llevas quizá unos días que no buscas mucho a Dios, que no lees, que no oras, que además has estado pecando un poco más y no has estado luchando mucho contra el pecado, y de repente dices, ostras, tendría que ponerme a orar? Y de repente aparece el pensamiento, ¿en serio, Ángel, vas a orar después de todo lo que has hecho? ¿De verdad, después de haber estado pasando de Dios, ahora vas a ir a hablar con Él? Nuestra carne, Satanás, empieza a hablarnos, empieza a intentar convencernos de que es mala idea acercarnos a Dios, cómo Dios te va a aceptar después de todo lo malo que has hecho. Pero la realidad es que Dios nos anima a que hagamos esto. Aunque hayas estado andando mal, el trono de la gracia sigue abierto para que puedas acercarte. A veces nosotros nos empeñamos en cerrar la puerta del lugar santísimo, nos empeñamos en cerrar la puerta de la presencia de Dios, pero Dios dice, ven, y si vamos arrepentidos, Dios nos restaura. Así que podemos estar seguros de que si vamos a Dios, Él nos va a recibir. Y dice que este llega a casa del amigo, empieza a picar, me imagino picando a la puerta fuerte, y el otro se medio despierta, preguntaría quién es, y le dice, oye, mira, la puerta está cerrada, mis hijos estamos y yo durmiendo, deja de molestar porque los vas a despertar y entonces sí que la vamos a tener esta noche. Yo creo que los que tenéis hijos, quizás si son ya de la edad del Fran o del Misael, si se despiertan a las 3 o las 4 de la mañana igual no pasa nada, se vuelven a girar y se duermen. Pero igual si se despierta un niño pues de la edad del Dylan o de la edad del Ezequiel, la noche se puede complicar. Y en aquella época las casas a veces pues tenían una sola habitación y dormían en una especie de tarima, con lo cual si alguien se movía y se levantaba, puede ser que se despertaran todos los de la casa. Así que este hombre dice, mira, déjame en paz, déjame tranquilo, porque me vas a liar una aquí en casa que no puede ser. Pero el texto dice, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Esta idea de importunidad, como he dicho antes, es la idea de insistencia, pero también se puede entender como el deseo de evitar la vergüenza. Claro, si este hombre está picando fuera de casa a las 12 de la noche, igual algún vecino se iba a despertar, y aquel que estaba durmiendo, por no ayudar al otro, iba a quedar él en mal lugar. Iba a sentirse avergonzado en su barrio por sus vecinos. Así que, ya sea por la insistencia del amigo, o sea por la vergüenza que éste pensaba que iba a pasar, se acaba levantando y le acaba dando aquello que el amigo venía a buscar. Le acaba dando panes para que el amigo pues, pueda alimentar a este viajero, a este peregrino que había llegado. ¿Y cuál es el resultado de la perseverancia, de la persistencia? Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abre. Y creo que esta es una gran promesa que debemos creer y que debemos vivir. Pero miremos cuál era la petición. Este hombre no fue a las tantas de la noche a ver si tenía un buen entrecot de ternera. No fue a ver si tenía caviar para darle a su amigo, fue a buscar pan, fue a buscar algo básico. Y Jesús dice que aquellos que son persistentes en la oración, Dios les responde. Que aquellos que son insistentes en su oración, Dios les escucha. Que hay 3 acciones, presenta Jesús: pedir, buscar y llamar. 3 acciones que requieren de insistencia. Que no es algo de un momentito y ya está, que es algo que requiere perseverancia. Y así tienen que ser nuestras oraciones.
persistentes, insistentes. No puede ser que pidamos un día una cosa y ya no lo pidamos nunca más y digamos, el Señor no me lo ha dado. Dios no está respondiendo a mis oraciones. Tenemos que ser persistentes. Obviamente tenemos que ser reverentes también con Dios y no podemos ir de cualquier manera. Pero tenemos que ser insistentes en nuestra oración. La oración requiere de esto. Jesús dice, ¿quieres algo? Pide y se te dará. Búscalo y lo encontrarás. Llama y se te abrirá. Y en cambio nosotros a veces somos tan poco insistentes. Le ponemos tan poco empeño. La oración a veces se ha convertido en algo que dura 20 minutos, en que hacemos nuestro discurso y nos vamos. Pero la oración requiere de insistencia. Un consejo que te doy y que me aplico también a mí. Cuando vayas a orar, busca un tiempo en el que no tengas que hacer nada después. No busques un tiempo en el que tengas una alarma que te diga que te tienes que ir a trabajar, que tienes que ir a por los niños o cualquier cosa. Busca un tiempo en el que obviamente todos tenemos cosas que hacer durante el día, pero no tengas un tiempo limitado. Busca un tiempo en el que puedas dedicar tiempo a perseverar, a orar, a que no sean 10 minutos, a estar en silencio también. El silencio es súper importante, porque es cuando a veces Dios nos habla, cuando revela las cosas que hay en nuestro interior. Oremos de esta manera. La oración requiere de tiempo y requiere de golpear a la puerta del trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro que nuestra alma necesita. Y la segunda parábola de Jesús utiliza un ejemplo súper cotidiano, un ejemplo que cualquiera de nosotros podría entender a la perfección. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. La verdad es que me imaginaba esta escena cuando me preparaba, y esta escena solo se me ocurría con Homer Simpson y su hijo. Que el hijo le pida pescado y le dé un escorpión. Solamente se me ocurría en un caso así. En un padre normal, si su hijo le pide comida, le va a dar comida. No le va a dar nada malo, no le va a dar nada que le perjudique. Y esta es la idea central de esta segunda parábola. Podemos tener confianza en Dios cuando oramos. Si un padre normal, como los que estáis aquí, si vuestro hijo os pide algo bueno, vosotros le vais a dar algo bueno. Dios, que es más bueno que nosotros, no nos va a dar mejores cosas. Tenemos que orar confiados, confiados en que Dios siempre nos va a dar cosas buenas. Y esta confianza nace de quiénes somos nosotros y de quienes Dios. Dice el último versículo, el 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí Jesús está presentando una comparación muy clara entre el ser humano, entre los padres normales y Dios. Si vosotros que sois malos, que sois pecadores, dais cosas buenas a vuestros hijos, Dios, que no es malo, que es bueno, ¿no os va a dar mejores cosas? ¿No os va a dar mucho más y mejor? Claro que sí. ¿Y cómo lo hace Dios? A través del Espíritu Santo. Aquí Jesús también estaba pensando en algo más. Cuando Él se fue, le dijo a sus discípulos, iros a Jerusalén y esperad a que llegue el Espíritu Santo. Así que aquí Jesús ya les estaba presentando un poco lo que iba a venir después. Y vemos que en Pentecostés estas palabras de Jesús se cumplen literalmente. Pero también Dios nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros, para que confiemos en Él. Para que cuando oremos sepamos que Dios contesta, que Él está en nuestro interior. Dice en Romanos, creo que es Romanos 8, que cuando no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre. Tenemos al Consolador en nuestro interior y podemos acercarnos con confianza en oración a Dios. Como dice el autor de Hebreos 4:6, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente, seguros de que Dios va a obrar según su voluntad, y su voluntad siempre es buena. Acabo ya. La oración es algo vital. Es cuestión de vida o muerte espiritual.
Un creyente que no lee la Biblia, un creyente que no ora, es un creyente que está desnutrido. ¿Te imaginas pasar muchos días sin comer comida y sin beber nada? Estaríamos débiles, nos adelgazaríamos mucho seguro, estaríamos desmejorados. El creyente que no lee la Biblia y que no ora es un creyente desmejorado. Es alguien que necesita alimento. Y es algo que no podemos adaptar a nuestra manera de vivir, que no podemos adaptar a la manera en que esta sociedad piensa. La oración no es algo adaptable. La Biblia es quien nos enseña, quien nos guía y quien nos dice cómo debemos orar. Así que aprendamos a orar. Mejoremos nuestra oración. Llenemos nuestras oraciones de adoración. Una adoración que nos lleve a contemplar a Dios, que nos lleve a admirarle, que nos lleve a asombrarnos de cómo es Dios y de quién es Él. Que las peticiones se llenen de Señor, haz tu voluntad. De Señor, alinea mi corazón con el tuyo. De Señor, haz que mi mente piense como la tuya. Hazme amar lo que tú amas y hazme odiar lo que tú odias. Que transforme nuestro corazón. Que le pidamos bien, que pidamos por nuestras necesidades, pero también pidamos por los demás. Y sobre todo, no dejemos de llenar nuestras oraciones de arrepentimiento, de pensar en qué cosas hacemos y de saber que Jesús está disponible para perdonarnos. Y por eso tienen que estar también llenos de agradecimiento. Señor, gracias porque me has perdonado. Señor, gracias porque yo no podía hacer nada, pero tú quisiste morir en la cruz por mí. Y también, no te olvides, pídele a Dios que te guarde de caer en la tentación. El arrepentimiento viene con un cambio y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Por nuestras fuerzas es imposible. Nuestra carne es demasiado fuerte, la sociedad tira mucho, Satanás nos pone trabas muy difíciles. Por nosotros es imposible. Por eso necesitamos decir, Señor, guárdame del mal. Señor, líbrame de la tentación. Ayúdame a estar fuertes. Y todo esto, hagámoslo insistentemente. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de presentarnos delante de Dios. Seamos persistentes en nuestras peticiones. A veces Dios tarda en contestar. A veces Dios contesta al instante. A veces Dios dice no y no es no. Hay algunos que dicen cuando Dios cierra una puerta abre otra. No, a veces Dios cierra una puerta y no abre ninguna otra y te quedas en el sitio donde estás. Y gloria a Dios de que sea así. Porque si es así es lo mejor. No nos cansemos de orar y oremos con confianza, porque Dios es un Padre bueno, que da buenas cosas a sus hijos. Así que os quiero animar a que en esta mañana, cuando levantemos nuestra voz, lo hagamos de esta manera. Y que en nuestras casas, en nuestra intimidad, cuando oremos, lo hagamos exactamente igual. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este regalo, Señor, que es la oración. Este medio que tú quisiste, pues, definir y poner para que nos relacionemos contigo y ayúdanos a darle la importancia que tiene realmente en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a orar insistentemente, a ir ante ti confiados, Señor, a que te contemplemos, a que te admiremos, a que veamos tu santidad, tu belleza, tu perfección, tu poder, tu justicia, tu rectitud, y que nos asombremos tanto que de nuestro interior salga arrepentimiento al ver que somos tan diferentes a ti. Ayúdanos a buscarte insistentemente. Guárdanos del mal, Señor, perdona nuestros pecados que tantas veces cometemos. Y satisface, Señor, y suple todas nuestras necesidades. Gracias por cada una de las personas que formamos esta iglesia, Señor. Gracias por habernos puesto aquí. Ayúdanos a vivir juntos, Señor, aunque estemos separados, pero a vivir juntos en oración, a pedir unos por otros, a rogarte, Señor, que tú nos bendigas. Y ayúdanos, Señor, a ser confiados, sabiendo que tú eres bueno y que tú das cosas buenas a tus hijos. Gracias, Jesús, por ser tan bueno y por ser tan misericordioso. Ayúdanos a entender la importancia de la oración en nuestra vida. Amén.